Hace poco tiempo atrás subí un video de una pata de jamón crudo que tardó 9 meses primero, después lo dejé bastante tiempo más hasta que se terminara de curar y se hiciera premium. La verdad que quedó muy rico ese jamón, realmente quedó rico, pero a muchos le pareció mucho tiempo, si se podía hacer con otros cortes de carne. Sé que hay muchos por los comentarios que me dejan, que han hecho emprendimiento de estos fiambres, y la verdad que también es algo que quería hacer, es hacer una pieza solamente de jamón crudo con una de las partes de la pata del cerdo. Yo usé una bola de lomo que pesaba 1,3 kg, pero podés hacer también nalga, cuadril, cualquier parte que esté dentro de la pata del animal sirve. Que así, bueno, te voy a dejar con el video. Tardó solamente 30 días en hacerse. La verdad que es fácil de hacer, pero yo la verdad que parece algo que es muy difícil, pero yo creo que cualquiera lo puede hacer, no hace falta ser un experto. Es más, para principiantes y para los que quieran tener un emprendimiento, es muy fácil de hacer este fiambre, jamón crudo, que realmente sale rico, pero realmente sale rico, Que así, bueno, vamos a ver cómo lo hice, hasta que, bueno, lo terminamos con una picadita que va a estar al final del video. Y así nos vemos al final del video para ver cómo quedó. Acá tenemos nuestra bola de lomo, un pedazo. Esto pesaba 1,3 kg. Ves que tiene un poco de grasa, eso se lo vamos a dejar porque es lo que le va a dar un muy buen sabor a la carne. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ponerle en una bandeja, vamos a sacar esto, vamos a ponerle un poquito de sal fina, como hacemos siempre, y la vamos a masajear. La vamos a masajear un poquito. Igual está muy tierna esta carne. No hace falta esta vez que le pongamos mucha sal, porque esta vez lo vamos a hacer con una cama de sal gruesa también, el jamón crudo. Pero vamos a ponerle sal, viste, vienen todos los lugares que por ahí después la otra sal no llega. Entonces le ponemos así, la masajeamos bien. Si hay que agregarle un poquito, en algunos lados le agregamos, sobre todo para cubrir todos estos huequitos. Así nos aseguramos de que va a tener sal en todos lados. Yo ya la amasé bien. La volvemos a poner en el plato. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Un poco de sal gruesa. Vamos a hacer una cama. Esto no es por mucho para salar. Esto es porque cuando va a caer, van cayendo los líquidos, se van a ir absorbiendo en la sal. Entonces le ponemos así un poquito de sal. Perdón, primero hay que hacer eso, sí, pero a su vez le vamos a condimentar ya toda la sal. Vamos a poner un poco de pimentón ahumado, lo vamos a hacer ya con todos los condimentos. Yo le voy a poner sal de cura, pero si querés no ponerle, no le pongas. Mirá lo que se le pone, una puntita que son 2 gramos por kilo de carne. Muy poquitito, pero no hace falta que le pongas si no querés, no, se va a hacer igual. Le vamos a poner ají molido. También, un poquito. Entonces ahora mezclamos esto. Y esto es el único condimento que le vamos a poner.
Entonces, volvemos a poner acá la carne. Toda esta sal se va a quedar enganchada en la carne. Ahí, ¿ves? Perfecto. Así, esto es lo que queremos lograr. Ahora sí le agregamos lo que dijimos, una cama de sal. Ahí. Y por encima le ponemos toda esta sal que sacamos antes. Mira. Bien a los costados. Vamos a poner más. No hace falta cubrirla para nada, porque nosotros ya le pusimos y la masajeamos, ya el lomo, ya la bola esta de lomo. Y para esto sirve cualquier corte que esté en la pierna del animal, cuadril, nalga, bola de lomo. Cualquier parte que esté en el jamón sirve para hacer este corte si querés hacer un pedazo chico de jamón crudo. Para no hacer la pata entera, como hicimos la otra vez, que quedó, bueno, ya no quedó más nada, pero... Bueno, ¿ves? Entonces, ya la carne está condimentada, porque esto a medida que lo vamos a dejar en la heladera, entonces esto se va a ir penetrando los condimentos en la carne y ya va a quedar sabrosa. Por eso después cuando la saquemos de aquí, que va a ser en 3 días, lo vamos a dejar en la heladera que pierda bien todo el líquido. En 3 días la vamos a sacar de acá, ya vas a ver que va a cambiar la textura y ya va a estar lista para que la envolvamos en papel microperforado y la colguemos. Y así, bueno, ahora así como está, ves que no le pusimos mucha sal, solamente la que le envolvimos. Mirá, así nada más, no hace falta más. Entonces la dejamos 3 días en la heladera y después vamos a ver cómo seguimos. Ya la vamos a envolver y la vamos a colgar y yo creo que en 30 días estamos comiendo un jamón crudo de primera. Bueno, acá tenemos nuestra bola de lomo de cerdo que va a ser nuestro próximo jamón crudo. Yo lo tuve 3 días en la heladera. Vamos a ver si lo tenemos que lavar o no. Yo lo voy a sacar. Mira, ¿ves? El líquido, lo que te decía. Sí, lo vamos a... Esto le vamos a sacar toda la sal. A ver. Sí, lo vamos a poner en la... Esto ahora lo vamos a hacer así, lo vamos a lavar abajo la canilla, como ya lo hemos visto otras veces, y lo vamos a dejar secar por 1 hora, porque tiene que estar bien seco, por eso yo a veces no lo quiero lavar, pero sí, ves que tiene todos los líquidos de que perdió, ves que está mucho más durito ya, tiene más, y así bueno, lo vamos a lavar bien, le vamos a sacar todos los excesos lo pones abajo la canilla y lo lavamos. Le vamos a sacar todo el exceso de sal que tiene y ya lo vamos a dejar secar y lo vamos a envolver ya para dejarlo curar por 30, 40 días. Así bueno, vamos a hacer ese proceso y ya te muestro cómo seguimos. Entonces, acá ya la tenemos. La dejé envuelta, la lavé
e inclusive hasta se quedó más cerradita. Y así, bueno, ahora vamos a proceder a ponerle, como siempre, acá tengo el papel micro perforado. Si no tenés papel micro perforado, con papel manteca va más que perfecto. Yo igual un poquitito de sal siempre le pongo, porque la sal le saca, pero es poquito. Pero no para ni condimentarla ni nada, es porque le va a sacar el exceso de humedad que tiene. No le hace nada, ya estuvo mucho tiempo en sal. Así, bueno. Son cosas mías, no. Si querés no ponerle, no. Bueno. Ensució un poquito. Y bueno, la envolvemos. Tratemos de que esté bien apretada, así después va a mantener la forma. Ahí. Esto es para tener un jamón pronto, para que veas que no es nada difícil, la verdad, de hacer. Me parece un caramelo. Esto así. Cortamos esto, cortamos los excedentes. Y ahora le vamos a poner la malla, eso que es lo mismo, si no tenés la malla, lo atás un poquito como para que quede prensado, nada más. Esto que a mí siempre me cuesta un poquito, pero lo vamos a hacer. Vi que algunos le ponen una botella, es una buena alternativa. Yo soy más a la antigua. Bueno, para no hacerte perder tiempo, lo pongo y después seguimos. Ahí está. Parece que va queriendo y después, pero bueno, ahí pudimos. Esto lo que hace, la mantiene bien apretadita. Entonces te va a salir un fiambre bien compacto. ¿Ves? Bueno, esto ahora lo vamos a colgar en un lugar aireado en lo posible, que no le dé el sol directo. La temperatura, tratar de que no supere los 18 grados. Y si es menos, hasta mejor. O sea, quiere decir que bueno, hace mucho frío, pero tampoco el frío extremo, porque va a tardar más. Pero bueno, menos de 18 grados en algún lugar aireado y que no le dé el sol directo, que así ahora, bueno, le vamos a poner un ganchito y ya la vamos a colgar y vamos a esperar y a ver qué fiambre sacamos de esta bola de lomo de cerdo. Bueno, acá lo tengo. ¿Ves? Esto está dentro de un lavaderito. Nada del otro mundo.
Está fresco, no hace calor, seguro está a menos de 18 grados, es un lugar aireado y no le da el sol. Que así vamos a dejarla acá unos 30 días y ahí vamos a ver cómo la vemos, y si no la dejamos un poco más. Tiene que perder el 30% del peso inicial. Esto tenía 1,3 kg, que así, bueno, si pierde el 30%, seguro que ya está. Pero bueno, vamos a ir viendo a medida que pase el tiempo, mínimo 30 días. Acordate que este jamón estuvo secándose solamente 30 días, no más. O sea, era una pieza de bola de lomo de cerdo de aproximadamente 1,3 kg y en 30 días se secó. La verdad que es algo rápido de hacer y fácil. Y así, bueno, vamos a ver cómo queda esto. Olorcito tiene, la verdad que tiene olorcito al jamón. Vamos a cortarlo. Lo van a ver ustedes primero que yo, Bueno, ahí ya veo que el color bien oscurito, rojito, impresionante lo que es esto. Impresionante lo que es esto. Siempre digo lo mismo, ¿no? Pero realmente no es algo difícil de hacer, es fácil, lo puede hacer cualquiera, realmente es solo tener un poquito de paciencia. ¿Vieron ustedes ya los pasos como son? Bueno, vengo flojo de cuchillos, como siempre, algo voy a tener que hacer, pero bueno, vamos a cortar y lo vamos a probar. A ver. La verdad que salió bueno, está bien sequito. Fíjate la consistencia que tiene, la verdad que es un buen fiambre y se hace rápido. Realmente se hace rápido. Esto, si se corta más finito con una máquina, realmente es excepcional. Pero mirá cómo quedó. Vamos a cortar algunas fetas. Es casi como que no hay excusas para tener cada uno su propio jamón crudo. Parte de la pata, o sea, seguramente cuando comimos la pata en algún lugar estaba este corte que es la bola de lomo. Puede ser cuadrada, puede ser cuadril, uno de los cortes que tiene la pata del cerdo. Mirá, ahí lo corté más finito. Fíjate los tonos que tiene, cómo está, mirá. Realmente, mirá, realmente salió un buen fiambre. Ahora, por supuesto, lo vamos a tener que probar, ¿no? Voy a tener que conseguir cuchillos porque con esto. Pero bueno, no importa. Lo importante es cómo salió el jamón y no se rompe solo. Realmente salió muy bueno este jamón. Así, bueno, ahora lo vamos a probar. Voy a cortar unas rodajas más. Ahora sí, nuestro pancito, nuestro jamón. Vamos a hacer la prueba oficial.
Perdón, ¿Se ve bien el color? La verdad, 30 días, no más. 30 días, una pieza de bola de lomo de 1 kilo, 300 gramos aproximadamente. Sale un jamón crudo de muy buena calidad. La verdad que cualquiera lo puede hacer y te vas a sorprender de cómo queda, porque realmente no es para nada difícil. Y así, bueno, como te digo siempre, si te gustó el video, suscríbete al canal, por favor, a mí me ayuda mucho el tema de la suscripción. Y bueno, vamos a seguir comiendo un poco más y nos vemos en el próximo video, que espero que sea pronto.